Historia olvidada. Bienvenidos. Hoy nos adentraremos en uno de los temas más controversiales y debatidos en la historia del cristianismo: la Trinidad. ¿Es realmente una enseñanza inspirada por Dios, o estamos ante una creencia adoptada de antiguas tradiciones paganas? En este vídeo, exploraremos las raíces de esta doctrina, analizando tanto la Biblia como los escritos de expertos y estudiosos a lo largo de la historia. ¿Qué es la Trinidad? La doctrina de la Trinidad afirma que Dios es tres personas en una esencia: el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Es considerada una de las doctrinas centrales en muchas denominaciones cristianas. Sin embargo, es fundamental preguntarnos: ¿es esta enseñanza realmente bíblica? Para empezar, el término Trinidad no aparece en ningún lugar de las Escrituras. Esto ya debería hacernos reflexionar. Si la Trinidad es tan esencial, ¿por qué no encontramos referencias directas a ella en la Biblia? La ausencia de la Trinidad en la Biblia. Comencemos con las palabras del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6:4: Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo, conocido como el Shema, es uno de los pilares del monoteísmo hebreo. Cuando Jesús fue preguntado sobre el mandamiento más importante, él citó este mismo versículo en Marcos 12:29, reafirmando la unidad de Dios. Justo L. González, en su libro A History of Christianity, menciona: es significativo que los primeros cristianos, aunque reconocían a Jesús como el Hijo de Dios y al Espíritu Santo como una presencia divina, no tenían una comprensión trinitaria de Dios. El Shema, que declara la unicidad de Dios, continuaba siendo central en su fe. Los versículos clave y su interpretación. Uno de los versículos más citados para apoyar la Trinidad es Mateo 28:19, donde Jesús instruye a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero es importante notar que el versículo no dice que estos tres son uno, ni que son coiguales en poder o sustancia. El erudito F.C. Conveare, en su artículo publicado en The Expositor, sugiere que esta fórmula trinitaria pudo haber sido una interpolación posterior. En la evidencia textual más antigua, no se encuentra la fórmula trinitaria en Mateo 28:19, lo que sugiere que pudo haber sido añadida para reflejar las creencias desarrolladas en siglos posteriores. Otro versículo clave es 2 Corintios 13:14, donde Pablo menciona la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo. Pero nuevamente, no se presenta a estos tres como una única divinidad trinitaria. De hecho, no hay ninguna indicación de que Pablo viera al Hijo y al Espíritu Santo como iguales a Dios el Padre. Karl Rahner, un influyente teólogo católico, reconoce en su libro De Trinity: la doctrina de la Trinidad se desarrolló mucho después de la muerte de los apóstoles, y no está expresamente enseñada en el Nuevo Testamento. La Escritura nunca se refiere al Hijo y al Espíritu Santo como Dios en el mismo sentido en que se refiere al Padre. Origen pagano de la Trinidad. Si la Trinidad no proviene de la Biblia, ¿de dónde surgió? Historiadores y estudiosos han rastreado sus raíces hasta las religiones paganas. Los egipcios adoraban a una tríada compuesta por Osiris, Isis y Horus. Los hindúes tienen su trinidad formada por Brahma, Vishnu y Shiva. Incluso los griegos tenían tríadas de dioses en su mitología. Arthur Weiball, en su obra The Paganism in Our Christianity, declara: la Trinidad es un concepto común en las religiones paganas. Los cristianos primitivos no pensaron en aplicar esta idea a su fe hasta siglos después de la muerte de Jesús, y su adopción fue influenciada por la teología pagana y la filosofía griega. Los filósofos griegos, como Platón y Aristóteles, ya hablaban de la importancia del número 3 en la divinidad. Aristóteles incluso mencionó: todo y todas las cosas se enlazan de a 3, porque el final, el medio, y el principio tienen este número en todo, y estos componen el número de la Trinidad. Este pensamiento influyó profundamente en los teólogos cristianos de los primeros siglos. El desarrollo de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, tal como la conocemos hoy, no fue formalizada hasta el Concilio de Nicea en el año 325 DC. Antes de esto, la Iglesia primitiva tenía una visión más simple de Dios y de Jesucristo. Henry Chadwick, en su libro The Early Church, señala: la formulación de la Trinidad fue un esfuerzo por reconciliar la fe cristiana con la filosofía griega y el pensamiento pagano.
No fue sino hasta el Concilio de Nicea que la Iglesia adoptó oficialmente la doctrina trinitaria, en gran parte como respuesta a las controversias internas y externas. El término Trinidad fue utilizado por primera vez por Tertuliano en el siglo III. Sin embargo, él mismo reconocía que la idea de un Dios en tres personas no se encontraba explícitamente en las Escrituras, sino que era una interpretación teológica desarrollada para combatir lo que consideraba herejías. Los primeros cristianos y su fe en un solo Dios. Los primeros cristianos, incluidos los apóstoles y sus discípulos, no adoraban a un Dios trino. El credo apostólico, uno de los primeros credos cristianos, simplemente declara: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. No hay mención de la Trinidad. Jaroslav Pelikan, en su obra The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine, afirma: la Iglesia primitiva entendía de Dios como uno solo y veía a Jesús como su Hijo enviado, sin la complicada teología trinitaria que se desarrollaría después. La Trinidad, como doctrina, es un producto de siglos de debate y desarrollo teológico. Conclusión. A medida que exploramos las raíces históricas y teológicas de la Trinidad, es evidente que este concepto es más complejo de lo que parece a simple vista. La influencia de las religiones paganas es innegable, y la falta de una clara base bíblica nos lleva a cuestionar la naturaleza divina de esta doctrina. Si bien la Trinidad es una creencia central para muchos, es importante considerar su origen y cómo ha evolucionado a lo largo de los siglos. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. No olvides dejar tus comentarios y compartir este vídeo si te ha dado algo en qué pensar. Nos vemos en el próximo vídeo. Historia olvidada.